Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Son 6:02. Queremos empezar siempre puntuales, ¿no? Ya en el transcurso de los minutos, los demás estudiantes se irán complementando a esta presentación. Bien, como conversamos el día de ayer, el tema de hoy netamente va a ser el diseño de una vivienda de 3 pisos con un sótano. Y esta resolución de este problema va a ser de acuerdo al Código Nacional de Electricidad en la sección 050. Vamos a tomar como referencia esta sección para poder desarrollarlo y estar acorde a lo que nos indica la norma. Antes de esto, quiero dar una pequeña reseña, ¿no?, de algunos datos que me parecen importantes, de que lo conozcan antes de entrar netamente al tema de diseño. Siempre trato de hablar con un respaldo de la norma. Por lo general, y lo hablé el día de ayer, no suelo hablar porque se me ocurren las cosas. Siempre pongo como respaldo el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El Código Nacional de Electricidad como tal, pues muchas veces tenemos que interpretarlo, ¿no? Y el problema está cuando lo mal interpretamos. La idea es interpretarlo adecuadamente y justamente estamos en este curso para poder entenderlo adecuadamente y ponerlos en práctica. Entonces, para este punto vamos a tocar lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma EM010, que también habla sobre temas de instalaciones eléctricas. Sobre todo en el artículo 8 nos habla de la documentación técnica de un proyecto de instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, en un proyecto nos indica, en un proyecto de electricidad en edificaciones, se solicita, ¿no?, algunos elementos como los que nosotros estamos viendo en este momento, ¿no?, como es el certificado de factibilidad, la memoria descriptiva, memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, los planos y las pruebas técnicas. Son requisitos indispensables para nosotros presentar como documentación de un proyecto para instalaciones eléctricas. Entonces vamos a conocer un poquito más de cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar, ¿no? El certificado de factibilidad de servicio para obras nuevas de viviendas o fines diferentes al de la vivienda, salvo que la edificación no requiera conectarse al servicio público de electricidad. Entonces, necesitamos un documento o una certificación de factibilidad del suministro eléctrico. Esto nos indicará de que en la zona donde se va a instalar la línea eléctrica, pues cuente con las facilidades del caso, haya puntos o líneas de baja tensión con las cuales éstas se puedan conectar. Entonces, esto más que todo es lo que predica este certificado de factibilidad. La memoria descriptiva, ¿no? En ella se indican las características del proyecto de instalaciones eléctricas, considerando la ubicación, la descripción arquitectónica, nombre del proyectista, área libre, área techada, normas aplicadas, criterios técnicos, ¿no?, y algunos alcances del proyecto según corresponda a la edificación. La memoria descriptiva es clave. En ella nosotros vamos a poder encontrar todos los elementos que corresponden en su totalidad para un proyecto de instalaciones eléctricas. La memoria de cálculo, ¿no? La memoria de cálculo está basada netamente a todos los cálculos para cada tablero general, para cada tipo de circuito derivado. Entonces, existe una memoria de cálculos en las cuales se indicarán, pues, cuáles son los cálculos que se han realizado para poder determinar el tipo de equipo y el tipo de conductor que se utilizará en el proyecto. Las especificaciones técnicas. Por lo general, las especificaciones técnicas están ya incluidas dentro de los planos eléctricos, ¿no? Las especificaciones nos dan detalles
del tipo de material que se utilizará, ¿no? Los tipos de caja, los tipos de tuberías, ¿no? Los accesorios, ¿no? Los sistemas, qué sistemas van a integrar el diseño, ¿no? Porque no solamente es instalaciones eléctricas, ¿no? Tenemos sistemas de data, sistemas de comunicación, sistemas de KTV o cable, etcétera, ¿no? Son muchos los diseños que se van a tener que realizar en torno a los temas de instalaciones eléctricas, ¿no? Es, digamos, el complemento. Y para ello se tienen que diseñar también las tuberías, las montantes, ¿no? Es parte de las redes de electrificación en un proyecto en general, ¿no? Los planos como tal son necesarios para nosotros poder trabajar y desarrollar un proyecto. En los planos nosotros vamos a poder visualizar, ¿no? Los tipos de circuitos derivados, las ubicaciones de los interruptores, puntos de luz, equipos especiales, etcétera, ¿no? En ella nosotros podemos poder incluso metrar, ¿no? Porque la idea de los planos no solamente es observar la ubicación de los equipos, sino hacer un metrado adecuado, ¿no? De la longitud de tuberías y de conductores que voy a utilizar en mi proyecto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podremos ver en un plano son los detalles a escalas, ¿no? A escalas 1 en 10, 1 en 5, 1 en 2 incluso, ¿no? Pequeños detalles de las cajas octogonales, rectangulares, de las cajas de paso, ¿no? Y equipos especiales que pueda tener el diseño, ¿no? El plano es parte fundamental y sobre todo el poder interpretarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, un electricista que se jacta como tal debe mínimamente poder leer e interpretar un plano eléctrico, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto en su conjunto. Otro de los elementos que es bastante importante son las pruebas técnicas, ¿no? Finalizada la construcción de las instalaciones eléctricas, estas deberán realizarse pruebas técnicas, ¿no? Para asegurar la operatividad, funcionabilidad, calidad, seguridad de todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Los resultados que se obtengan de tales pruebas técnicas, ¿no? se adjuntarán a un certificado, ¿no? De finalización de obra, según corresponda. Existen muchos formatos en los cuales el especialista o el técnico electricista tendrá que llenar para cada tipo de prueba que haya realizado, ¿no? En su conjunto. Algunos lineamientos técnicos en instalaciones eléctricas, vamos a ver, existen pues dentro del Código Nacional de Electricidad algunos artículos en los cuales mencionan algunos elementos que debemos de contemplar en nuestro diseño. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar una vista isométrica de una vivienda y sus componentes, ¿no? Justamente hemos tratado de poder señalizar. Tenemos desde el alimentador, porque la acometida, como ya les dije el día de ayer, es desde el poste o el elemento en las cuales llega la energía eléctrica hacia el medidor, ¿no? De ahí en adelante se le denomina alimentador, ¿no? Que es la que llega directamente hacia el tablero general, ¿no? Tenemos el tablero de distribución, tenemos las canalizaciones, para este caso son tuberías de PVC, ¿no? Tenemos los circuitos derivados, ¿no? Que están incluidos dentro del tablero general. Tenemos las cajas de distribución, como es la que podemos observar acá, los interruptores, enchufes, luminarias, artefactos eléctricos. Digamos que es una especie de diseño, ¿no? Que se puede observar en una edificación. Es más o menos, ¿no? Lo que llegaría a ser un diseño de redes de iluminación y puntos de toma corriente. En algunos casos, equipos especiales, como este lado, donde vemos que hay un circuito que va directamente hacia una caja de derivación o una caja de paso, ¿no? Y de ahí está alimentando a este equipo
o este artefacto eléctrico, ¿no? Que al parecer es la lavadora. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos encontrar de repente un circuito para un baño determinado, ¿no? Para la parte de la termoeléctrica, etc. Este es un esquema unifilar, ¿no? Esquema unifilar de luminarias, en las cuales podemos observar que dentro de un plano, digamos que es el corte de un plano de iluminación, ¿no? La idea de mostrar este plano es que cuando se diseña, por lo general se trata de que se acorten las distancias, ¿no? Por lo que ya conocemos como caída de tensión, ¿no? Las distancias deberán ser lo más cortas posible, ¿no? Yo cuando diseño, tengo que diseñar con la facilidad de que las longitudes hasta la llegada a los puntos sean, digamos, los más cercanos, ¿no? Para que la caída de tensión para estos elementos no sean mayores al 4%. Aquí, por ejemplo, vemos, si yo quisiera de repente hacer un diseño y pasar de este punto, ¿no? O de este punto de la D, de la luminaria D para aquí, ya estaría haciendo un recorrido bastante largo, ¿no? Es por eso que para este caso, en el diseño, nosotros podemos observar de que la longitud, ¿no? Que se da para este punto, ¿no? Se da por el lado B, pero también podría ser mucho más apto de que del tablero general, si quisiera alimentar a estos elementos, se tendría que disparar de este punto, ¿no? Tendríamos que llevarlos para allá, ¿no? La idea es que las longitudes sean lo más cortas posibles. Cuando ustedes diseñen una losa en las cuales van a colocar luminarias, traten de que las llegadas, ¿no? O los puntos en los cuales se está alimentando sean los más cortos posibles. Si ven que es más alejado, traten de realizar otro circuito derivado, ¿no? Otro circuito de luminarias, circuito de luminarias 1, y para este caso circuito de luminarias 2, ¿no? Algunos criterios de diseño, ¿no? Vamos a poder describirlos y entender un poco más. El circuito de iluminación constituye una parte importante de la instalación eléctrica porque permite iluminar de forma adecuada cada ambiente de la vivienda, ¿no? La idea de estos tipos de diseño es que haya pues una luz adecuada, ¿no? En cada ambiente la cual yo voy a dotar de iluminación, ¿no? No es lo mismo iluminar una sala que iluminar un dormitorio. Tampoco es lo mismo una sala que una cocina, ¿no? Donde necesitaré mayor iluminación, de hecho, que en la cocina, ¿no? Incluso los tipos de iluminación que se diseñen para tal fin debe ser acorde a lo que nosotros denominamos como arquitectura en instalaciones eléctricas, ¿no? Para ponerles un ejemplo, si yo quisiera iluminar una sala, tendría que buscar una luz cálida, ¿no? O una luz amarilla. Si quisiera, por ejemplo, iluminar una cocina o una sala de estudios, tendría que utilizar una luz blanca, ¿no? O luz fría, como se le denomina. Entonces, esos elementos de diseño se tienen que conocer para poder diseñar un circuito de iluminación, ¿no? También tener en cuenta que existen varios elementos a la hora de hacer diseño, sobre todo en las salas, ¿no? Hoy en día se suelen diseñar, antiguamente solamente había un punto central, hoy existe un punto central que por lo general son candelabros, y va a depender del área también que corresponda, ¿no? Hay veces, si el área es pequeña, es una sola luminaria en la parte central, que por lo general es un candelabro. Si son áreas bastante grandes, pueden ser 2 o hasta 4 candelabros, ¿no? Y adicionalmente se suelen colocar los denominados spotlight, ¿no? Que son iluminaciones más que todo de diseño. Este circuito debe ser independiente del circuito de toma corrientes para evitar que una falla en algún toma corriente altere el funcionamiento de las lámparas de iluminación, ¿no? De hecho, esto ya es algo conocido, que nosotros debemos de diseñar circuitos diferenciados, ¿no? Un circuito mínimamente para luminarias y otro segundo circuito para toma corrientes. Jamás
se debe diseñar un solo circuito para ambas funciones, ¿no? Eso está más que conocido ya. Cada lámpara instalada se denomina centro o punto de luz. Cuando nosotros hacemos una cotización, generalmente lo conocemos como punto, ¿no? Un punto, 2 puntos, 3 puntos, y de acuerdo a los puntos es el costo que le ponemos a este tipo de trabajo, ¿no? Dentro de las consideraciones de los puntos, se pueden instalar focos, fluorescentes, foco ahorrador, fluorescentes electrónicos, etc. Para controlar el encendido y apagado de las lámparas se utilizan interruptores, ¿no? Estos podrán ser interruptores simples, dobles, triples o de conmutación, según se requiera el caso. Dentro del código, en la sección 030, ¿no? Nos habla de la sección mínima de los conductores. Esto es muy importante conocerlo. Todos los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección menor que 2.5 milímetros para los circuitos derivados de fuerza y alumbrado, ¿no? Y 1.5 milímetros para los circuitos de control de alumbrados, con una excepción de los cordones flexibles, alambres para equipo y alambres o cables para circuito de control. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, cuando nos habla de 1.5, nos habla de algunas luminarias que vienen con unos conductores del tipo mellizo, ¿no? Y estos, lo que nos dice la norma, que estos no tendrán un espesor mínimo o de 1.5 milímetros, ¿no? O sea, el milímetro mínimo que se solicita es de 1.5 a más, ¿no? Y para los casos de circuitos derivados, ¿no? Y de fuerza, 2.5 como mínimo. Esto quiere decir que no necesariamente será 2.5, por lo general, para estos casos suele ser mayor, ¿no? El diámetro del conductor. El circuito eléctrico de tomacorrientes es una de las instalaciones más sencillas de realizar en una vivienda. Tiene solo 2 terminales, ¿no? Los conductores eléctricos que alimentan el circuito deben conectarse directamente a cada uno de los terminales del tomacorriente, ¿no? Bueno, es parte del tema de diseño, ¿no? Para tomacorriente. En la sección 150, 402, nos habla de la ubicación de los tableros, ¿no? Nos dice, los tableros no deben ser ubicados en carboneras, armarios de ropa, cuartos, baños, escaleras, ambientes de doble altura, lugares peligrosos, ni en ningún otro lugar poco adecuado, ¿no? Los tableros en unidades de vivienda se deben de ubicar tan alto como sea posible, pero teniendo en cuenta que ninguna manija de dispositivo de protección quede a más de 1.7 metros sobre el nivel del piso. Entonces, lo que nos trata de decir la norma es que el lugar de ubicación del tablero general tiene que ser en un lugar accesible, muy fácilmente, ¿no? Para poder desactivar si fuese el caso. Pero también nos habla de que tienen que tener una altura, ¿no? La idea de tener una altura superior a 1.7 metros es de que no pueda ser manipulado por los más pequeños de una vivienda. Entonces, tiene que tener una altura de 1.7, que es, bueno, la altura promedio del hombre, del varón peruano es de 1.65 a 1.70 metros, pero alzando el brazo puede llegar muy fácilmente a esta longitud, ¿no? En la sección 030, ¿no? Guión 36, nos habla sobre los colores de los conductores. Esto es un tema muchas veces que yo generalmente veo de que incluso hay discusiones en cuanto a la elección del color, ¿no? Pero el reglamento, el Código Nacional de Electricidad es bastante claro, ¿no? En cuanto a la elección del color de los conductores, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que para circuitos monofásicos en corriente alterna, ¿no? O continua, cuando nos hable de 2 conductores, ¿no? Nos dice que utilicemos el conductor negro y un conductor rojo, ¿no? O un conductor negro y un blanco o gris natural,
¿no? Bueno, acá nos habla algunos detalles, o gris natural, o blanco, con franjas coloreadas, sea el caso, ¿no? En caso se requiriese conductores identificados, ¿no? Entonces aquí ya nos está hablando en temas de circuitos monofásicos, un conductor rojo y un conductor blanco. Generalmente siempre va a hablar de un color fuerte y uno más bajo. Los colores fuertes son los que llevan la línea en fase y los colores más suaves son los que llevan los conductores en neutro. Más abajo tenemos circuitos monofásicos en corriente alterna o continua, 3 conductores. Nos habla de un conductor negro, un conductor rojo y un conductor blanco o gris natural, ¿no? Para circuitos trifásicos, ¿no? Nos habla de un conductor rojo, un conductor negro, para fase en A, B, C o RST, según corresponda, porque algunos diseñan con el A, B y C y otros diseñan con la fase RST, ¿no? Para poder intercalar cuando se pase de trifásico a monofásico. Aquí tenemos un ejemplo ya de un diseño de los puntos de toma corriente, ¿no? Vemos en este caso que aquí tenemos un tablero, ¿no? Se puede identificar que hay 2 circuitos derivados que están saliendo para alimentar, bueno, uno es para luminarias y el segundo para toma corriente, ¿no? Podemos nosotros verificar de que esta simbología, ¿no? Corresponde a un toma corriente, ¿no? Y la dispersión que hay en los ambientes de esta casa, ¿no? Esta pequeña casa. Entonces, es la forma con la cual se va ubicando los puntos, ¿no? Hoy en día, las ubicaciones que se dan para los puntos de tomacorriente son, hasta diría, el triple de lo que era hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Y ya cada vez tenemos más artefactos. Mínimamente en un dormitorio se colocan 2 en los laterales de la cama para las lámparas, ¿no? También tenemos al frente de la cama, podemos como mínimo 2 puntos, ¿no? Para el tema del televisor, de algunos equipos, radio, computadoras, etcétera, ¿no? Y en laterales también. Mínimamente puedes encontrar de 4 a 5 puntos de toma corriente por habitación o por dormitorio. Y ni qué hablar, por ejemplo, de la sala o de la cocina. Entonces, los diseños que hoy en día se suelen emplear, siempre se considera, pues, puntos de tomacorrientes por encima de lo que hace 20 o 25 o 30 años se diseñaba, ¿no? Algunas de las recomendaciones que en forma particular les puedo dar, ¿no? Ya que en algunos casos la norma aconseja, ¿no? y te da el derecho a criterio, ¿no? Lo que yo les dije en la primera clase, ¿no? Muchas veces se tiene que emplear el criterio técnico para poder hacer un diseño adecuado, ¿no? Lo mismo existe en construcción, instalaciones sanitarias, etcétera. El criterio que yo les puedo dar para este caso es que cuando ustedes tengan luminarias, máximo en luminarias, yo les recomendaría que utilicen 18 puntos de iluminación o consideren 18 focos para un circuito. Y para tomacorrientes, consideren para cada circuito hasta 12 tomacorrientes. Entonces, es la recomendación que yo les daría. Vamos a avanzar. También, por ejemplo, en la sección 050, donde nos habla de cargas de circuito y factores de demanda, nos dice, ¿no? Que la capacidad de conducción de conductores, equipos requeridos en la conexión, acometida, alimentadores y los circuitos derivados, ¿no? Esta sección, ojo que esta sección del código, la sección 050, va a cubrir estos aspectos claves, ¿ya? Este es un resumen de lo que cubre esta sección. ¿Qué es lo que vamos a ver? El diseño de la vivienda que les voy a mencionar es acorde a lo que está especificado en estas 3 secciones, ¿no? La capacidad de la conducción de los conductores, equipos, espacios mínimos para los circuitos derivados, tablero de distribución, cantidad de ramales, principales y circuitos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en adelante.
La sección 050-100 nos habla sobre cálculos de corriente, nos dice, en el cálculo se debe emplear las tensiones mínimas de 220 o 380, ¿no? 380 según corresponda, acá nos dice, ¿no? Pues 380 es trifásico y 220 monofásico, ¿no? Para bajas tensiones, acuérdense que en vivienda siempre se trabaja con tensiones, para baja tensión se considera en 1000 para abajo. Entonces, en una vivienda, pues, el voltaje que te llega es de esta tensión, de 1000, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros es que llega hasta tu medidor, ¿no? De ahí se deriva y de acuerdo a la carga contratada es la que te suelen instalar en tu vivienda. La caída de tensión. Los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para que la caída de tensión no sea mayor a 2.5, ¿no? Y la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no excede el 4%. Quiere decir, a ver, vamos a ver acá. Acá vamos a... Ya. Quiere decir que mi punto de mi caída de tensión, desde el punto de entrega, ¿no? Que es mi medidor, hacia mi tablero general, ¿no? No puede ser mayor a 2.5, ¿no? De caída de tensión, no puede ser mayor a 2.5. Y de la sección del tablero general hasta el medidor, tampoco 2.5, no puede ser mayor a 2.5%. Pero si quisiéramos medir desde el equipo de medición hasta el punto de entrega, no debe ser mayor al 4%, ¿no? Esto es lo que nos trata de decir acá, ¿no? La caída de tensión no será mayor de 2.5%, la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no debe exceder el 4%. Y nuestro cálculo tiene que estar acorde a lo que nos indica la norma en el tema de caída de tensión, ¿no? Y aquí este es un referente. Este referente nos habla precisamente de la distribución, ¿no? Tenemos desde la acometida es la llegada, ¿no? Desde el punto de entrega hacia nuestro dispositivo de conexión, porque siempre en él te deja un elemento, un dispositivo de protección, ¿no? Esa llegada es acometida, ¿no? Y para la norma esta llegada no debe ser, digamos, mayor al 1%, ¿no? De lo que se denomina como caída de tensión, ¿no? De este punto a este punto la caída de tensión no debe ser mayor a 1%. Pero esto ya se encarga las empresas administradoras de energía eléctrica, ¿no? Para el caso nuestro, que nos correspondería hacer el diseño, desde la alimentación hacia el tablero general no debería ser mayor a 2.5%, ¿no? Los circuitos derivados, ¿no? Ustedes van a poner dentro de un tablero general, existen múltiples circuitos derivados que lo vamos a ver de acuerdo al elemento de demanda. Otra cosa que es clave y es bueno conocerlo, que la longitud, porque esta es una longitud ya de diseño propio, nuestro tablero general no deberá ser o no debería tener una longitud mayor a 15 metros, ¿no? O sea, desde el punto de entrega, que es el medidor, hacia mi tablero general, la longitud, estamos hablando la suma de la longitud A, B y C, ¿no? Desde la bajante, desde que sale, desde el medidor, ya se contabiliza la longitud. Entonces, en el diseño debemos considerar que esta longitud calculada no sea mayor a 15 metros. Entonces, porque la caída de tensión en todo caso será mucho mayor. Entonces, esto lo vamos a verificar en adelante. Entonces, acuérdense, ¿no? Que esto vamos a considerar en nuestro diseño. Esto lo vimos ya. Esto es lo que les decía, ¿no? En la red de distribución, desde que nos llega el conductor de acometida, la caída de tensión máximo es de 1%, ¿no? Pero ya les vuelvo a repetir que esto se encarga las empresas administradoras de energía, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros es esta parte, desde el medidor hacia el tablero general, la caída de tensión no deberá ser mayor a 2.5 y desde el medidor hacia la entrega final, ¿no? La
la caída de tensión no será mayor a 2.5. Pero si quisiera sacar un referendo desde el medidor hacia la carga, no deberá tener una caída de tensión mayor a 4%. Entonces, esto es lo que nos dice la norma. Vamos a conocer algunas de las fórmulas básicas porque es importante conocer algunas fórmulas y según esto vamos a poder desarrollar nuestras consultas, ¿no? Una de las leyes primarias en la electricidad es la ley de Ohm, ¿no? Por su inventor, ¿no? Y aquí podemos, por ejemplo, hallar la intensidad, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y así sucesivamente, ¿no? La ley de Ohm, bueno, esta es una forma bastante factible de poder utilizar la fórmula, ¿no? Algunos utilizan el triángulo y otros utilizan este tipo de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hallar? La intensidad. Aquí está tapando con el dedo la intensidad, entonces si quisiera buscar la intensidad tendría que ser el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Si yo quisiera la resistencia sería el voltaje sobre la intensidad y si yo quisiera el voltaje sería la intensidad por la resistencia. Entonces esta fórmula es para hallar las resistencias, el voltaje, ¿no? Y la intensidad de la energía eléctrica. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Dado el voltaje 60 voltios y una intensidad de corriente de 5 amperios, ¿cuál es la resistencia? Entonces vamos a hallar la resistencia. Entonces, si quisiéramos, de acuerdo a la fórmula, poder desarrollar esta operación, sería que la resistencia es igual a la voltaje sobre la intensidad, ¿no? Y esto correspondería a 60 voltios sobre los 5 amperios. La resistencia para este caso sería de 12 ohmios, ¿no? Esta es la resistencia para este voltaje. Aquí tenemos otro ejemplo en las cuales queremos hallar la intensidad, ¿no? Tenemos que la resistencia para este caso son 30 ohmios y el voltaje 120, ¿no? Un voltaje americano. Quisiéramos ver la intensidad, para este caso la intensidad sería de 4 amperios, ¿no? Y por último, si quisiéramos hallar el voltaje, tendríamos que multiplicar la resistencia por la intensidad, ¿no? Tenemos que la resistencia para este ejemplo, ¿no? Es de 25 ohmios por la intensidad que es 6 amperios, ¿no? Y el voltaje para este ejemplo sería de 150 voltios. Aquí tenemos otra fórmula, ¿no? Que es el cálculo de potencia, ¿no? El cálculo de potencia es igual, para este caso, dependiendo la solicitud, ¿no? Sería que la potencia es igual al voltaje sobre o por la intensidad, ¿no? Y lo mismo ocurre, ¿no? Sería un triángulo, un círculo y para este caso un cuadrado. Quisiera hallar la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad y la potencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dado un voltaje de 220 y una intensidad de 8 amperios, ¿cuál es el valor de la potencia? Entonces multiplicamos, tenemos los datos, 200 voltios por 8 amperios, ¿no? La potencia sería para este caso de 1600 watts, ¿no? Siempre la potencia se mide en watts, ojo, no se olvide. Esta fórmula la voy a mencionar bastante en nuestro diseño y quiero que después la vamos a poder ver más adelante, ¿no? Lo primero que nosotros hallamos es la sección del conductor, ¿no? La sección del conductor del alimentador. Hay dos formas, ¿no? Esto lo van a encontrar en algunos textos, ¿no? Se calcula en base a dos consideraciones, ¿no? Por capacidad y por caída de tensión. La fórmula por capacidad es la que ustedes ven acá y la fórmula por caída de tensión es la que ustedes pueden apreciar acá. Entonces, por estas dos secciones se van a considerar a la hora de hacer el diseño, ¿no? La sección del conductor, ¿no? Se va a desarrollar por capacidad y por caída de tensión. Entonces, según eso, vamos a poder nosotros diseñar y escoger el tipo de conductor para nuestro alimentador.
Aquí la fórmula, por ejemplo, nos abre que la intensidad es igual a la potencia, sobre este factor 1, ¿no? Es el coseno de phi, ¿no? Acá tenemos el coseno de phi, pero este valor en sí como tal es 1 para cuando se trata de circuito monofásico y raíz de 3 o 1.73 cuando se trate de trifásico, ¿no? El coseno de phi, que es un valor de 0.9, es parte de las consideraciones que se van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Para ambos casos es el mismo. El coseno de phi es el mismo tanto en monofásico como en trifásico, ¿no? Esto es la fórmula por capacidad. Una vez que hayamos la fórmula por capacidad, nosotros vamos a poder desarrollar la segunda fórmula, ¿no? En la segunda fórmula vamos a tener que la corriente de diseño, ¿no? Va a ser igual a 1.15, que es un valor predeterminado, ¿no? Por la intensidad, que es lo que hemos hallado acá, ¿no? La suma de estos dos valores me va a dar el ID o corriente de diseño. Después tenemos que la caída de tensión es igual, ¿no? Al factor. Este factor va a depender al tipo de suministro, ¿no? Si es monofásico o es un suministro trifásico. Si es un monofásico, corresponderá a 2. Si es un trifásico, corresponderá a raíz de 3, ¿no? El ID. Luego tenemos el ID, que es el resultado de esta operación, de este valor de 1.15 por la intensidad que ya hemos sacado. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para que conozcan más o menos la fórmula, ¿no? Por este valor, ¿no? Que es la resistencia. Para este caso, el valor de la resistencia para el cobre es este valor, que ya lo tengo anotado, ya. Es de 0.0175, ¿no? Ohmios. Esta es la resistencia del cobre que vamos a tener que poner como dato. Y luego tenemos la longitud, ¿no? La longitud, justamente hablamos que la longitud que se debería ser menos de ¿cuánto? Menos de 15 metros. La idea es diseñar menos de 15. Si está a 12, 13, 10, mucho mejor todavía. Entonces, hay que ver esos valores para que nuestro diseño sea el correcto, ¿no? Y por último tenemos la sección. Esta sección vamos a considerarlo según la tabla. Nosotros vamos a poder probar diferentes secciones de conductores que al final me va a dar lugar a la caída de tensión, ¿no? Mientras mayor sea el conductor, la caída de tensión será menor. Entonces nosotros vamos a ir tanteando en todo caso con la sección del conductor para poder hallar que la caída de tensión para este caso sea menor a 2.5. Cuando hallemos un valor menor a 2.5, ese conductor sería el apropiado para el conductor, ¿no? O perdón, para el alimentador, ¿no? El conductor del alimentador, para este caso. Entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, es la capacidad de corriente en conductores, ¿no? Bueno, acá tenemos dos tipos, ¿no? Para 60, el tipo TW para 60 grados y del tipo THW para temperaturas superiores a 75 grados. Bueno, este es un parámetro de alumbrado de cargas, ¿no? Donde nos da algunos parámetros que nos determina la tabla 3B, ¿no? Sobre que los primeros 2.000 watts es al 100%, siguientes 118.000 al 35%, y sobre 120 watts el 25%. Esto lo vamos a ver casi al último, ¿ok? Pero el desarrollo, ojo, que va a ser según lo que nos determine la norma. Bueno, algunos datos, y vamos a pasar netamente al diseño, ¿ya? Entonces, para el diseño, estas son algunas de las consideraciones, pero estas consideraciones la vamos a ver después, ¿ya? Este es mi proyecto, ¿ok? Es un proyecto bastante ambicioso, lo que vamos a realizar el día de hoy. Por favor, tengan a la mano calculadora, lapicero, ayúdenme, yo estoy a mi costado con una calculadora de igual forma. Les digo bastante ambicioso porque esto corresponde a una vivienda unifamiliar de 3 pisos más sótano,
¿ya? Todo lo que toquemos vamos a tomar en cuenta cada paso que hagamos según lo que nos va indicando la norma. A ver, ¿qué nos dice? Que el área techada para este proyecto en el primer piso es de 120 metros cuadrados, en el segundo piso de 100 metros cuadrados, tercero de 100 metros cuadrados, y tenemos que el sótano es de 70 metros cuadrados. ¿Qué cargas vamos a considerar para nuestro proyecto? ¿No? Vamos a considerar un equipo de calefacción de 1500 watts, un equipo de aire acondicionado, 5000 watts, una cocina eléctrica, 1400 watts, ¿no? Una termoeléctrica, esto es, voy a hacer un cambio, es 14.000 watts, perdón. Deme un segundito, espero no haber salido. Esto es 14.000, ¿ves? Voy a corregir ahorita, porque esto nos puede dar un factor de error. ¿Ya? 14.000, listo. Ya, haciendo la corrección. 3 termas eléctricas para baño, 1.500 cada una, ¿no? Cargas adicionales, una secadora de ropa, 2.500, 2 electrobombas de 1 HP cada uno. Vamos a ver cuánto de energía o cuánto de potencia me consume un motor de 1 HP. Iluminación exterior 600 watts, puerta levadiza 500 watts. ¿Ya? Entonces, estos son los datos y en base a estos datos vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Esto de acá es parte de la norma que vamos a tener que tomar en cuenta. En la sección 050-110 nos dice determinación del área y previsión opcional de la demanda máxima total. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta este valor. Nos dice 100% del área del primer piso más 100% del área de los pisos superiores y 75% del área de sótano. Estos valores vamos a tomar como referencia. Entonces, aquí está, ¿no? Yo les dije el día de ayer que cuando se toma el área techada, se determina la parte interna. Para eso nosotros debemos de descontar el muro perimetral. Para el caso nuestro vamos a considerar 15 centímetros, ¿no? Que es el muro perimetral. Algunos podrán de repente considerar 20 centímetros, ¿no? Pero para el caso nuestro vamos a considerar 15 centímetros. Entonces nos dice que nuestra área de primer piso es 10 por 12, 120 metros cuadrados, ¿no? Podemos emplear esta fórmula como está colocada a continuación o podemos hacer lo que yo generalmente hago, ¿no? Si sé que mi muro es de 15 centímetros, entonces le resto a 10 metros, le resto 30 centímetros. Entonces sería 9.7 por igual 11.7, ¿no? Ahora, si ustedes me ayudan, ¿no? Hagamos esa multiplicación y veamos cuánto nos sale, ¿no? Vamos a ver que para este caso creo que es 113.49 metros cuadrados. ¿Ya? Esto es lo que nos llega a salir. Para el área del segundo piso, hagamos lo mismo, la misma operación que yo hice, que sería para este caso, sería 9.7 por 9.7, porque estamos hablando de 10 por 10, ¿no? El área sería 94.09 metros cuadrados, ¿ya? Esto de aquí es una multiplicación, ¿no? Aquí estamos multiplicando. Vamos a corregir, ¿no? Vamos a corregir acá, pues resta. Vamos a corregir acá, ¿no? Es multiplicación, ¿ok? Entonces, aquí, nuevamente, para el área de sótano es 10 por 7, hacemos lo mismo, 9.7 por 6.7, ¿no? Y a esto le vamos a multiplicar por 0.75, que sería el 75%, ¿no? Y tenemos como resultado 48.74 metros cuadrados. En total, tendríamos un área de 350.41 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra área que nosotros hemos, de área techada, que nosotros hemos encontrado, ¿no? Restando los muros perimétricos, ¿no? La norma nos dice, ¿no? Recomendación, si la fracción del área en exceso es menor o igual a 1 metro,
se recomienda no considerar esa fracción, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros podemos no considerar esta fracción o en todo caso redondearlo, ¿no? Para este caso podríamos, en mi caso yo he redondeado para un inmediato superior, ¿ya? Ahora, tenemos este dato. Ojo, este dato es con el cual vamos a trabajar para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto va a ser de acuerdo a estos pasos que yo estoy enumerando. Todos estos pasos, ojo que está en el Código Nacional de Electricidad, la sección 050. Entonces, el paso 1 nos dice, ¿no? Calcular el área total techada en metros cuadrados, ¿no? Área techada que se encuentra indicada en el plano de ubicación de arquitectura, ¿no? Si el caso existe sótano, considerar el 75% de área adicional, ¿no? Recomendaciones. Si la fracción del área excede el menor o es igual a 1 metro cuadrado, se recomienda no considerar esa fracción. Entonces vamos a ir directamente a nuestro proyecto. Vean, este es nuestro proyecto, ¿ok? De acuerdo a esto vamos a empezar. Yo ya lo tengo desarrollado por tiempo, entonces vamos a empezar a trabajar, ¿no? Tenemos que, para nuestro cuadro de cargas, en los pasos 2 y 3, porque el paso 1 es hacer los cálculos de área, ¿no? Esto vendría a ser el paso número 1. Hemos encontrado, bueno, yo he redondeado para arriba, ¿no? 351 metros cuadrados, ¿no? De repente hubiéramos trabajado acá con 350, ¿ya? Pero eso no afecta casi en nada el desarrollo de nuestra operación. Tenemos que para el paso 2 y 3, que es el mismo, las mismas consideraciones que vamos a ver, nos dice, ¿no? Que para los primeros 90 metros cuadrados, aquí dice, vamos a leerlo, nos dice, paso 2, 2.500 watts para los primeros 90 metros cuadrados de área techada, ¿no? Y el paso 3 nos dice, 1.000 watts para cada 90 metros cuadrados o fracción que excedan los primeros 90, que excedan estos 90, ¿no? Metros cuadrados a más. Entonces, siguiendo esto, vamos nuevamente acá y tenemos que la descripción nos dice, ¿no? Tenemos los 90 metros cuadrados que van de lleno, ¿no? 2.500 al 100%, y luego el excedente, ¿no? Que sería pues 90 más 90 más 71 sería 261, más estos 90 sería 351. Entonces, aquí tengo tres fracciones, ¿no? Uno de 90 que me corresponde a 1.000, el segundo 90, que me correspondería a 1.000 también, y este 71, que es lo que hice 90 o fracción, correspondería a otros 1.000 más. Entonces, este resultado me da de que mi potencia instalada sería de 3.000. Entonces, es justamente lo que se ha colocado acá, 3.000 watts, ¿no? Factor de demanda al 100% y esto va directamente a la máxima demanda. Entonces, ya tenemos el paso 2 y 3 colocado. Vamos al paso número 4. ¿Qué nos dice el paso número 4? Vamos a ver. Calcular la cantidad de carga de calefacción ambiental eléctrica usando los factores de demanda de la regla 270-116.2 A y B. Los primeros 10 kilowatts, estaba hablando de los primeros 10.000 watts, al 100% y el resto al 75%, ¿no? Entonces, calcular la cantidad de carga del aire acondicionado con un factor de demanda al 100%, ¿no? Vamos a pasar de acuerdo a nuestro requerimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de aire acondicionado, ¿no? Para nuestro equipo corresponde a 5.000 watts. Entonces, nos dice que para paso 4, ¿no? Para esto, para los primeros 10 kilowatts, ¿no? Es al 100%, ¿no? Pero como tenemos menos de 10.000, tenemos solamente 5.000, ¿no? Entonces, esto iría al 100%. Si fuese más de 10.000, ¿no? Tendríamos que considerar, ¿no? Lo que nos dice acá, ¿no? Que podríamos considerar el 75%, ¿no? Pero como es menos de 10.000, vamos a considerar al 100%. Entonces tenemos que para mi equipo de calefacción, ¿no? Miento. El equipo de calefacción para mi caso es de 15.000. Entonces tenemos que los primeros 10.000, ¿ya? Los primeros 10.000 van al 100% y el resto, que sería de 5.000, ¿no? Al 75%, ya.
Entonces, para este caso, es como la suma de estos dos me da los 15.000 watts, ¿no? Tendríamos que 5.000 pasarían en un 75%, ¿no? Y la máxima demanda para este caso sería de 3.750 watts, ¿ok? Luego del equipo de calefacción vamos a pasar, esto también pertenece al paso 4, el equipo de aire acondicionado, ¿no? Dice, ¿no? Me estaba equivocando con el de aire acondicionado, ya disculpe. Nuevamente vamos al 4, ¿no? Nos dice, nota 1, usar el mayor de A y B según la regla 050-106-4 más. Aquí dice más, vamos a ver la nota 2. Las cargas de calefacción entre otras similares corresponden a calefacción superficial de pisos zócalos, calefacción de tuberías, calefacción para fusión de hielo y sauna. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Entonces, aquí nos está hablando, ¿no?, de que para este caso tenemos calefacción. Para el caso B, ¿no?, calcular la cantidad de aire acondicionado con un factor de demanda al 100%. Entonces, aquí tenemos aire acondicionado, ¿no? Para este caso, 5.000 corresponde al valor del factor de demanda al 100%. Entonces, tenemos para este caso 5.000 que van directamente. Cocina eléctrica, 14.000. Vamos a ver el paso 5, que nos dice el paso 5. Nos dice, ¿no?, calcular la carga requerida para una cocina eléctrica, ¿no? Usar 6.000 watts para la corriente nominal de la cocina eléctrica más el 40% de la corriente nominal de la cocina eléctrica que excedan los 12 kilowatts, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo si la corriente nominal excede los 12 kilowatts, entonces se considera el 40%. Solamente hasta 6.000, ¿no?, el 100 y el excedente al 40%. Entonces, vamos nuevamente al desarrollo de nuestra tabla. Entonces, para nuestra cocina eléctrica, que es de 14.000, ¿no?, los primeros 6.000 van al 100% y el restante, ¿no?, que sería 8.000 watts, pasarían como factor de demanda al 40%, ¿no? Y si multiplicamos 8.000 por 0.4, tendríamos el valor de 3.200 watts. Ahora vamos a ver la termoeléctrica, ¿no? Para cada una de mis termas eléctricas tenemos 1.500 watts cada uno, ¿no? Entonces, 1.500 watts por 3, ¿no?, corresponde a 4.500, ¿no? Y vamos a ver sobre este tema. Vamos al paso 6. En el paso 6 nos dice, calcular la carga requerida para calentadores de agua, para piscinas y baños individuales. Entonces, estamos hablando, para nuestro caso, de baños individuales, ¿no?, con un factor de demanda al 100%. Entonces, acá dentro de las notas, ¿no?, tenemos al calentador de agua para baño o termo. Entonces, nos dice que debemos de considerar al 100%. Entonces, vamos nuevamente acá y tenemos que nuestra terma, para este caso, se considera al 100% y va directamente a la máxima potencia. Tenemos una secadora de ropa, ¿no?, que es de 4.000, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice en el paso 7, ¿no? Calcular para la carga restantes mayores a 1.500 watts un factor de demanda al 25%, si se ha previsto una cocina eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un poquito, debemos tener mucho oído y mucha atención a la hora de interpretar este paso número 7. Nos dice, calcular para las cargas restantes mayores a 1.500 watts con un factor de demanda de 25% si se ha previsto una cocina eléctrica. En nuestro proyecto hemos previsto cocina eléctrica, sí, ¿no? Sí hemos previsto. Aquí ya las tenemos desarrolladas. Pero si no se ha previsto cocina eléctrica, debe considerarse la suma de las cargas que excedan los 1.500 watts hasta un total de 6.000 watts al 100%. Y el exceso de los 6.000 watts al 25%. Entonces, como ya hemos considerado cocina, entonces, para nuestro caso, ¿no?, el porcentaje que vamos a calcular es al 25%, ¿no?, porque ya tenemos nuestra cocina aquí, ¿no?, nuestra cocina eléctrica ya calculada.
Entonces, para el caso de nuestra secadora de ropa, vamos a considerar al 25% que el monto que nos da es de 1000 watts, máxima demanda. Luego tenemos la electrobomba, ¿no? Entonces, aquí justamente he podido sacar una reseña de la capacidad de consumo, ¿no? De las bombas, ¿no? Para medio HP es 368, para bomba de 3 cuartos, 552, para un motor de 1 HP, ¿no? 746. Entonces vamos a calcular por este valor de 746 watts. Por eso que se ha colocado acá 746 watts. Pero aquí me habla que debemos de tener 2 electrobombas. 2 electrobombas corresponderían la suma de ambas a 1492. ¿Qué es lo que nos dice? Que también está incluido en el paso número 7, nos dice, ¿no? Las cargas adicionales superiores a 1500 watts, entre otras similares, corresponden a secadores de ropa, iluminación, ¿no? Esto nos va ya en el paso 6, en el paso 7. Si no se ha previsto cocina eléctrica, debe considerarse una carga que exceda los 1500 watts. A ver, para este caso, ¿no? Cuando no se supere los 1500 watts, entonces el factor de demanda será al 100%. Si esto hubiera superado los 1500 watts por encima de los 1500, o sea, 1501, ¿no? Habríamos de haber considerado al 25%. Pero como está por debajo del rango de los 1500, se considera para este tipo de electrobomba, según el paso número 7, al 100%. Entonces quiere decir que si trabajamos al 100%, ¿no? La máxima demanda será de 1492. Entonces pasa seguido. Luego tenemos algunas cargas de iluminación exterior que son por debajo de los 1500, ¿no? Tenemos 600, estos 600 pasarían al 100% y la puerta levadiza para este caso, que es de 500, de igual forma pasaría al 100%. Bien, entonces aquí tenemos nuestro cuadro de carga. Si bien es cierto, es un cuadro quizás bastante exagerado, ¿no? Para lo que podría ser la realidad, pero es bueno siempre considerar los valores máximos para el caso. Posiblemente ustedes cuando hagan su diseño van a tener valores menores a los que yo he sacado, pero yo lo he hecho esto a propósito, ¿no? Para ver nuestra corriente de diseño, ¿no? Y para ver si existe nuestra corriente de diseño dentro de los valores. En algunos casos, los diseños van a resultar bastante exorbitantes, ¿no? Porque en casas, por ejemplo, residenciales de La Molina, San Isidro, podemos ver estos elementos, como por ejemplo el aire acondicionado, equipos de calefacción, ¿no? Que en una vivienda tradicional no las podríamos encontrar, ¿no? Pero en base a eso hemos considerado estos valores. Entonces, ahora seguimos el paso número 8, que es para determinar la capacidad de los conductores de la acometida o del alimentador a usar la mayor carga calculada. Entonces, para este caso es la máxima demanda. Entonces, las operaciones que vamos a ver a continuación son parte del paso número 8, el paso número 9, que corresponde a la selección del conductor, y del paso número 10, determinar la capacidad del dispositivo de protección de sobrecorrientes, ¿no? La llave o el interruptor diferencial, perdón, el interruptor termomagnético, ¿no? Entonces, estos elementos son parte de la última fase de nuestro diseño. Lo primero que debemos de hacer nosotros es calcular la carga a contratar, porque nosotros debemos entregar un informe a la empresa proveedora de energía eléctrica cuál es la carga a contratar. Entonces, para esto existe una fórmula ya bastante sencilla, ¿no? Que es carga a contratar es igual a la potencia instalada por este valor, ¿no? Que es 0.3, es un valor constante. Entonces, tenemos que nuestra carga a contratar para el caso nuestro, de nuestro proyecto, es de 41.542. Ponemos los 41.542 por 0.3, esto nos va a salir a 12.462, ¿no? Watts. Redondeando, ¿no? Siempre nos vamos para arriba, tendremos que la carga a contratar sería de 13 kilowatts. Es bastante elevado, ¿no? 13 kilowatts. Por lo general se suelen ofrecer 3 kilowatts, 6 kilowatts,
10 y 13 también puede ser una opción, ¿no? Pero esto te va a aceptar la empresa siempre y cuando le hagas un sustento, ¿no? Si le entregas un plano como este y sustentas tu demanda, entonces es la que te va a conceder la empresa, ¿no? Para este valor, ¿no? Ya correspondería ya no a un monofásico, ¿no? Sino para un trifásico. Por acá tengo, vamos a ver una tablita que va correlacionada con, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Justamente estábamos viendo tipo de medidor y potencia, ¿no? Para el caso que hemos visto, ¿no? Para un trifásico, nos salió ¿cuánto? 13 kilowatts, ¿no? Entonces vamos a ver acá. ¿A dónde está? No sé, se me va, ya. Ya, para 13 kilowatts, que estaría en este rango, sería ya no un monofásico, ¿no? Un monofásico puede ser hasta 9 kilowatts, ¿no? A partir de 9 para arriba, ¿no? Ya corresponde a un medidor del tipo trifásico, ¿no? Trifásico, para este caso, 19.9, que está dentro del rango que hemos hallado, sería un trifásico, ¿no? Bueno, aquí nos da algunos datos, pero vamos a verificar si estos datos corresponden a lo que vamos nosotros a calcular. Entonces, nos vamos de aquí en adelante, ya tenemos la carga a contratar. Esto vamos a tener que entregar a la empresa proveedora de energía eléctrica. Entonces, lo que nos corresponde es hallar la fórmula, ¿no? Ya vimos la fórmula. Esta es por aquí vimos la fórmula. Ahí está, esta. Estos elementos, ¿no? Vamos a nosotros a considerar. Primero vamos a tener que hallar la fórmula por capacidad, la capacidad, ¿no? O la corriente de diseño, y luego vamos a hallar la fórmula por caída de tensión, ¿no? Para poder hallar la sección del conductor, ¿no? Teniendo estos datos de aquí en adelante. A ver, vamos a ir nuevamente hacia nuestro... Ya, listo. Entonces, bueno, he pasado esa misma diapositiva del fondo, lo he pasado para tenerlo a la mano. Entonces, tenemos que por caída de tensión, ¿no? Tenemos el ID, el 1.15 es un valor determinado, ¿no? Para este caso, la intensidad, para el caso nuestro, es de... ¿cuánto nos salió? A ver, vale. Ya, acá está, ¿no? Para nuestro caso nos salió de 100... ya. Vamos a ver primeramente, no hemos visto todavía el cálculo por conductor por alimentador, por capacidad. Entonces, la fórmula corresponde a eso, ¿no? A la máxima demanda, ¿no? Por 1.73, que es raíz de 3, que corresponde para trifásico, por el voltaje, que es 220, por 0.9, que es otro valor, que es el coseno de phi. El 0.9 es el coseno de phi, ¿no? Y este valor de 1.73 corresponde a raíz de 3, que corresponde a su vez para una sección o una llave en trifásico, ¿no? O una línea trifásica. Entonces, si hallamos nosotros este valor, ¿no? Empezamos a desarrollar 1.73 por el voltaje 220 por 0.9, el valor que nos va a dar es de 342.54, ¿no? Ahora, tendríamos que dividir, ¿no? Los 41.542 sobre 342.54, ¿no? Y el valor de esto, mira, ustedes es de un valor bastante grande, ¿no? 121.3 amperios. Ahora, debemos de seguir, no es que es mucho, debemos de seguir. Entonces, lo que sigue aquí, ¿no? Es hallar este valor que está acá, ¿no? Lo que nos indica que es el FC, el factor de seguridad, ¿no? Es de 1.25, ¿no? Como máximo, ¿no? Entonces tenemos que el 121.3, que es lo que nos ha salido acá, por este factor de seguridad, que es al 25%, tendríamos que multiplicarlo. Para nuestro caso, multiplicarlo por más al 25%, bueno, digamos que no sería necesario, pero para hallar la fórmula exacta, tal como nos da el código, entonces vamos a multiplicarlo o por el 25% adicional. Entonces, multiplicar por un 25% más sería usar el valor de 1.25. Entonces,
hacemos esta operación. 121.3 por 1.25 o el 25%, ¿no? Entonces, si tenemos esos dos valores, tendríamos que al final estos 121.3 más el 25%, ¿no? Tendríamos que el valor para este caso de nuestra llave diferencial sería de 151.62 amperios, ¿no? Redondeando 152 amperios. Podríamos de repente redondear a 150, ¿ya? Este es el primer valor, cálculo de la sección del conductor del alimentador, ¿no? Por capacidad. A esto le vamos a agregar algo más, ¿no? Es este valor que tenemos acá. Ahora, a ese valor que ya habíamos sacado, ¿no? Que nos salió 152, ¿no? Vamos a multiplicarle el ID, ¿ya? El ID es el ID se va a multiplicar con este valor 1.15, que es un valor establecido, 1.15 por 152, que es el valor que nos había salido. Tenemos que el ID para nuestro caso sería de 174.8, ¿no? No es nada más que lo que estoy aplicando a la fórmula que nos da acá, ¿ya? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula de caída de tensión, ¿no? Nuevamente le vuelvo a explicar, la fórmula de caída de tensión es igual, ¿no? A el factor que depende del suministro por el ID es esto prácticamente, la multiplicación de 1.15 por 152 amperios, ¿no? El resultado de esto es el ID, ¿no? 174.8 sería para este caso, para nuestro caso de cálculo, el ID. Después tenemos la resistencia del conductor del cobre, que es 0.0175 por la longitud, ¿no? Sobre la sección. Entonces, vamos a calcular acá, ¿no? Nuestro factor de suministro para nuestro caso, el caso, sería raíz de 3, 1.73. Aquí está el 1.73. Por sería el ID 174.8 por la resistencia del cobre 0.0175. Para mi caso voy a emplear 15 metros, ¿no? De repente podría, si yo empleo menor a 15, pues mi calibre me va a salir pues menor, ¿ya? Pero para mi caso estoy exagerando y voy a poner que mi longitud de conductor es de 15 metros. Todo esto se va a dividir por la sección preestablecida, ¿no? Para mi caso, voy a buscar una sección. Aquí hay una tabla de INDECO, acá, tabla de datos técnicos, ¿no? Para mi caso, el tipo de diámetro que va en ducto, el amperaje que va en ducto está en este rango, ¿no? Entre 130 y 170, ¿no? Entonces, para mi caso yo había considerado 2, pero para este caso voy a considerar que es de 130, ¿ya? Está en el rango de 130 a 170, ¿no? Porque nuestro valor es de ¿cuánto? Nuestro valor es nuestro ID, 152 amperios, ¿no? Nuestro ID es 152 amperios. Entonces vamos a nuestra tabla, 152 estaría por este rango, ¿no? Porque está conducto, ¿no? Estaría por este rango. Entonces vamos a poner que el diámetro para nuestro caso, la sección nominal sería de 53. Bueno, entonces voy a irme y para ver si mi caída de tensión está dentro del rango o los parámetros que yo necesito. Entonces, digamos que vamos acá. Yo he puesto 53, ¿no? Los que me están siguiendo utilicen su calculadora, ¿no? Para 53, que es la sección del conductor, resuelvo esta operación, ¿no? 1.73 por 174.8 por 0.0175 por la longitud 15 metros sobre la sección del conductor, que para mi caso es 53, y para mi caso resuelto, mi caída de tensión sería ¿de cuánto? 1.49. Ahora, 1.49 está dentro de 2.5, que me pide como máximo de caída de tensión, sí, ¿no? Para mi caso, ¿no? Mi sección de conductor que yo voy a elegir, ¿no? Para mi alimentador sería de 53 milímetros, un alimentador bastante grande, ¿no? Con un diámetro bastante grande. Pero, como ustedes pueden ver en la tabla, existen estos conductores, ¿no? Existen estos conductores.
Entonces, esta es una tabla de dato técnico de Indeco, ¿no? Entonces, ya tenemos desarrollado ya para nuestro proyecto, nuestro alimentador será de un diámetro de 53. También puse, traté, de repente ustedes pueden intentar en casa, ¿no? Trabajé con el 2, ¿no? Esta parte de acá, con el 33.6, ¿no? Con 33.6 ya te está saliendo 2.7, 2.8, ¿no? Que estaría por encima del rango permisible, ¿no? De caída de tensión. Ustedes saben que 2.5 es como máximo. Entonces, por eso opté por el inmediato superior, ¿no? Que para mi caso es de 53.4, ¿no? Bueno, yo he redondeado 53, ¿no? Entonces, señores, ya tenemos resuelto. Nuestro conductor para nuestro alimentador será de un diámetro o de una sección de 53 milímetros. Entonces, ya tenemos resuelto nuestro trabajo. Vean ustedes que no es tan complicado, ¿no? Pero nos hemos basado según lo que nos da los parámetros de la norma. El código en la sección 050, si ustedes gustan, pueden descargarla y pueden leer los pasos de diseño, ¿no? Para un cuadro de cargas, ¿ok? Entonces vamos a continuar estos diapositivas, ojo, se los voy a entregar, ¿no? Porque dentro del examen va a haber una operación como esta bastante sencilla, no sé si voy a poner una o dos, pero va a ir parte de este diseño. Entonces le recomiendo que la lean, ¿no? Entonces, bueno, esto ya hemos visto, y para poder seleccionar el diámetro de la tubería, entonces va a corresponder de acuerdo a estos diseños, ¿no? Entonces, por lo general, pues, para el tipo de conductor, ¿no? Sería, por ejemplo, estamos en este rango, por encima de este rango, ¿no? De 20, ¿no? Bueno, no hay tabla, no saqué tabla, pero podríamos utilizar, por ejemplo, una tubería de 1/4, ¿no? En SAP, ¿no? 1/4 en SAP, ¿no? Si solamente vamos a trasladar 3 o 4 conductores, entonces podríamos utilizar tranquilamente 1/4 en tubería SAP, ¿no? Siempre para alimentadores debemos utilizar una tubería pesada, ya se los mencionamos en la clase del día de ayer, ¿no? Esta tablita, ¿no? También es fuente Indeco, también existen otras empresas que también tienen sus tablas, ¿no? Ahora, bueno, esto no es necesariamente del proyecto que hemos realizado, pero la idea es poder nosotros observar, ¿no? De cómo están los diseños, ¿no? Cuando uno puede ver, por ejemplo, en los planos de instalaciones eléctricas, nosotros vamos a poder ver las plantas, ¿no? Primer piso, segundo piso, vamos a ver las montantes, ¿no? Las montantes, para este caso, por lo general suben. Yo siempre recomiendo que se debe de diseñar un tablero general por cada piso, ¿no? Eso se denominaría subtableros. Un tablero general de llegada y subtableros hacia cada piso para poder distribuir uniformemente las cargas y la caída de tensión sea menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un diagrama unifilar. Este diagrama unifilar ya va a ser como resultado del cálculo inicial. Lo que generalmente se calcula, y es, digamos, lo más complicado, es calcular el alimentador, ¿no? Para este caso, no necesariamente es el proyecto que hemos realizado, ¿no? Vamos a poder de repente leer este diagrama unifilar, ¿no? Aquí ya tenemos de la red pública, el tablero general, y aquí, disculpe, me indica que tengo dos conductores de 10 milímetros en el tipo de conducto THW, más uno de 10 milímetros en THW para tierra. Entonces, aquí me indica que aquí tenemos un conductor que esto va a estar conectado a tierra de mi tablero general, ¿ok? Luego, este es digamos que un diseño bastante sencillo, bastante simple, no tan complicado como el que hemos desarrollado nosotros. Aquí nos dice que nuestra llave general es monofásica de 45 amperios, ¿no?
y la distribución de nuestros distintos circuitos que nosotros podemos encontrar. Circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 13. 13 circuitos. Tenemos que nuestro circuito 1 es de 20 amperios, es clásica de poder de leer, digamos, el diagrama unifilar, ¿no? Y aquí nos da el ingreso, ¿no? Tenemos que, aquí nos manda que tenemos dos conductores de 2.5, ¿no? 2 por 2.5 milímetros, ¿no? En el tipo de cable TW, ¿no? Aquí falta todavía la descripción, aquí podría ser uno de tierra, aquí tenemos dos del 2.5 y uno, para mi caso, de 2.5 milímetros de igual forma, que sería considerado como tierra, ¿no? El diámetro de la tubería sería una tubería de diámetro 20 milímetros en PVC liviano, ¿no? Esto es para alumbrado. Para el caso de tomacorrientes, nos dice que justamente esto es lo que faltaba en la parte alta. Bueno, lo que pasa es que antiguamente no se consideraba el cable a tierra en luminarias o en alumbrados. Hoy sí se considera un tercer cable a tierra en alumbrado, ¿no? Aquí en tomacorrientes tenemos, ¿no? Dos conductores de 2.5 en TW más uno de igual forma 2.5 milímetros para tierra, ¿no? Entonces nos habla 2 y 1. El diámetro de la tubería, 15 milímetros en PVC liviano. Y así sucesivamente, ¿no? 2 por 6 milímetros en TW y 1, 4 milímetros cuadrados para tierra, ¿no? Entonces, esto es lo que nos determina este valor que tenemos acá para electrobomba, ¿no? Para electrobomba. Y luego tenemos para la cocina eléctrica, aquí han considerado un valor bastante holgado, que es de 30 amperios, ¿no? Dos conductores de 4 milímetros en TW y uno de 2.5 milímetros cuadrados para tierra. Y así sucesivamente nosotros podemos ir leyendo, ¿no? Y vamos a considerar dentro de los elementos de reserva, ¿no? Por lo menos, yo siempre recomiendo dejar espacio como para 4 llaves termomagnéticas, ¿no? 4 espacios libres y vacíos cuando escojamos el tipo de tablero general, ¿no? Ahora, este diseño podría variar si es que colocamos como parte secundaria las llaves diferenciales o lo que se conoce como llaves salvavidas, ¿no? Entonces ya variaría el diseño de mi diagrama unifilar, ¿no? Bueno, hasta aquí, señores, hemos terminado con el tema de diseño de una vivienda de 3 pisos más un sótano. Espero que les haya sido de utilidad este curso. Mañana vamos a ver un poco sobre diseño de viviendas, vamos a ver un poco de planos y vamos a ver algo de domótica y de algunas proyecciones para casas inteligentes. Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Sweet, no sé si estás ahí. Si hay alguna pregunta, alguna Sí, consulta. Jaime, dame un segundito para poder responder algunas. Vamos a escoger unas 3, ¿ok? De Vladimir Quinto, ¿cuáles son los factores que debo tomar en cuenta a la hora de poner mi llave general con mi disyuntor solo para enchufes? Ya, es el cálculo de la demanda que va a tener en su circuito, ¿no? Por ejemplo, hay una fórmula bastante básica que hemos visto, ¿no? Tendríamos que dividir la potencia por el voltaje, ¿no? Y me va a hallar una intensidad, ¿no? Esa intensidad es muy fácil de calcular, por lo generalmente, para ponerles un ejemplo, ¿no? Si digamos que, a ver, ¿dónde está mi fórmula? Ya. Formulario. Potencia. Ya, la potencia, ¿no?
Si yo quisiera sacar la intensidad, porque es la que yo necesito para poder elegir mi llave termomagnética de acuerdo a mi demanda. Entonces, si yo quisiera la intensidad, tendría que calcular la potencia sobre el voltaje, ¿no? La potencia que yo puedo hallar, por ejemplo, de acuerdo al diseño, podría ser, voy a poner un ejemplo de 8.000 watts, ¿no? 8.000, ¿no? A ver, sería de 8.000, ¿no? 8.000 sobre el voltaje, que es 220, ¿no? 220, para mi caso, ¿no? Sería una llave diferencial de 36 amperios, ¿no? Pero 8.000 todavía es bastante extenso, ¿no? Por ejemplo, en tomacorrientes, por lo general, se suma distintos artefactos, ¿no? Un artefacto puede generar una demanda de, no sé, 200 watts, 150, 300, y todo eso va sumando, a no ser que sea un motor. Ya vamos a poner el ejemplo de un motor, en promedio 350, ¿no? 700 en el ejemplo de un HP que hemos podido, vamos a poner 750, ¿no? Por ejemplo, para 750 watts de potencia, ¿no? Sobre 220, que es voltaje, ¿no? La llave diferencial para este caso sería de 3.4 amperios, pero no vas a poner 3.4 amperios, ¿no? De hecho, que vas a poner mínimamente de 15 amperios o de 20 amperios, ¿no? Ya que, de acuerdo a mi cálculo, ¿no? La intensidad para este caso es de 3.4 amperios, ¿no? Entonces, las consideraciones que debemos de tomar nosotros para poder escoger el tipo de interruptor termomagnético, ¿no? Va a ser la división de la potencia por el voltaje, ¿no? O sobre el voltaje, la potencia sobre el voltaje. Entonces, cualquier equipo o artefacto, ¿no? Que te diseñes, ojo que estos diseños solamente son para equipos especiales, ya que en tu diseño principal está considerado todos estos elementos, todos estos artefactos. En tu diseño de área que hemos hallado, está considerado las luminarias y los tomacorrientes. Ojo, eso no se considera. Siempre en nuestro diseño se consideran equipos especiales, ya hemos visto, ¿no? Hablamos de los equipos especiales, ¿no? En nuestro diseño. Por acá está nuestro diseño, la formulación de la pregunta, ¿no? No, tenemos la formulación de la pregunta, ¿no? La formulación de la pregunta, no dice, por ejemplo, ¿no? El área techada, ¿no? Corresponde a lo que se denomina como luminarias y tomacorrientes. Este diseño propiamente dicho ya está considerado, ¿no? Tomacorrientes y luminarias. Ahora, lo que sí se diseña son las cargas especiales y las cargas adicionales. Entonces, si tú ya tienes, por ejemplo, tu televisor, radio, etcétera, no te preocupes, porque eso ya está contemplado dentro del área techada. Ahora, si tienes equipos especiales, ¿no? Como por ejemplo esta carga especial, voy a poner mi equipo de aire acondicionado, ¿no? Como voy a tener un circuito para este elemento, voy a considerar para este caso 5.000, ¿no? Vamos a ver cuánto me sale, ¿no? Voy a considerar 5.000. ¿No? Para 5.000, por ejemplo, mi llave o mi interruptor termomagnético será para mi diseño, de 22.72, ¿no? Será un 25 amperios, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi tablero general y quisiera ponerle una llave termomagnética a este equipo de aire acondicionado, mi llave o interruptor termomagnético sería de 25 amperios. Mínimamente, ¿ok? Y así sucesivamente. Por eso les digo, las cargas especiales generalmente van en circuitos independientes, ¿ok? Van en circuitos independientes y cada uno de estas cargas especiales, ¿no? Van anexas a una llave o interruptor termomagnético más un interruptor diferencial, ¿no? Siempre van de la mano, ¿no? La norma me permite utilizar, si es que sea el caso, un interruptor diferencial por cada interruptor termomagnético, ¿ok? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos hallar. Pero si tienes una radio, un televisor,
una licuadora, no te preocupes, eso está dentro del área techada que hemos diseñado. ¿Ok? Espero, me he extendido bastante, pero espero que se haya podido comprender. ¿Otra pregunta, Sweetie? Ok, listo. A ver, vamos con María de la Paz. Cuando se produce una caída de tensión en sus diferentes etapas. Ah, no, perdón, creo que no es consulta. Luis Enrique. A ver, un momento, voy a buscar preguntas porque más hay comentarios. Un segundito. Juan Jesús López, ¿qué número de cables se debe utilizar para tomacorrientes, alumbrado e interruptores? Bueno, para interruptores, para tomacorrientes, perdón, y para luminarias se puede considerar mínimamente 2.5 milímetros y para tomacorrientes se considera mínimamente 4 milímetros. Esa sería la respuesta, sí. Listo. Luis Esteban, ¿para qué se deja el interruptor de reserva? El interruptor de reserva se deja para, por ejemplo, en algún momento tengo que proteger algún circuito, ¿no? Algún circuito derivado. Entonces, tengo esa opción de poder colocar en esa sección una llave diferencial, si es que así lo requiriera. O tuviese una ampliación en las cuales necesito colocar un circuito adicional, podría tener ese espacio para colocar un interruptor termomagnético en esa posición. Se deja por eso mínimamente 3, ¿no? O se les conoce muchas veces como reserva, ¿no? Y también en algunos casos se calcula la reserva también. Excelente. Listo.